Muy bien, Ernesto San, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto, ¿eh? Bueno, Muchas lo gracias por mismo. invitarme. No, por favor. Bueno, ¿cómo están viendo todo este tema de la nacionalización de YPF? Bueno, creo que es un debate muy interesante, es un debate profundo. Nosotros hemos intentado darle esa característica y esa importancia en el Senado en las dos jornadas, la del lunes y el martes. Probablemente necesitaríamos un poco más de tiempo e invitar a mucha más gente, pero bueno, estas son las circunstancias. Hoy hay una empresa intervenida y creo que el Congreso tiene que resolver rápidamente, fundamentalmente para darle normalización a la situación. Ahora, creo que en este debate hay que separar algo que en la Argentina de los últimos tiempos ha sido muy difícil separar por culpa del propio gobierno, que son dos conceptos que se enseñan desde la academia o desde la propia escuela secundaria, creo yo, ¿no? Que es la diferencia entre Estado y gobierno. En la Argentina cuesta mucho separarlo porque el kirchnerismo se ha encargado de asimilarlo, ¿no? Ha sido un gobierno tan centralista, tan acumulador de poder, tan unitario si se quiere, tan autoritario muchas veces, que asimiló el Estado a sí mismo. El Estado soy yo, el État c'est moi, aquel de los franceses. Pero en temas como este hay que ser capaz, hay que ser prudente y hay que ser muy frío para poder separar las cuestiones. Una cosa es el Estado, que somos todos, claro, que es de todos nosotros, Estado en el cual debemos debatir si tiene que tener una herramienta como YPF o no, y otra cosa es el gobierno, que es el encargado de administrar circunstancialmente ese Estado, de administrar por 4 años o por otros 4 años, como lo disponga la sociedad cuando vota. Si nosotros confundimos Estado y gobierno, y cuando analizamos el tema YPF, vemos al kirchnerismo como el dueño del Estado, lo más probable es que nos tengamos que oponer a cualquier cuestión, porque la verdad que han administrado tan mal, han controlado tan mal, han hecho las cosas tan mal, confesado por el propio viceministro Kicillof el día martes en el Senado, que habló de vaciamiento desde el 2007, que habló de un estado de desastre energético, que habló de muchas otras cosas que eran una suerte de confesión, que solo, entre paréntesis, solo lo podría hacer un funcionario que hace 3 meses llegó al gobierno. No lo podía hacer el que tenía al lado, que era debido, que hace 9 años que está, claro, y mucho menos Cameron, que también está, creo que antes, bueno, igual que debido. Sí. Pero digo, si nosotros asimilamos estas cosas, nosotros damos cuenta que el gobierno ha cometido tantos errores que no, nosotros no avalamos esta cuestión. Pero hay que ser capaz de decir, ¿qué Estado queremos? Desde el radicalismo nos hicimos este planteo. ¿Qué Estado queremos? Ahora, ¿Con YPF o sin YPF? Digo, es importante, por eso yo recién en el editorial hablaba de esta actitud que ustedes han tomado, porque es importante esta diferenciación que hacen. Porque ustedes están pensando en el Estado, digo, Gustavo, en lo que va a venir, en la tradición que ustedes mantienen. Gustavo, digo, es importante esta diferenciación que usted hace. Si a mí me preguntan, si el radicalismo gobierna este país, quiere gobernar este país, ¿con qué Estado quiere encontrarse o qué Estado quiere tener para llevar adelante un programa de desarrollo, un programa de empleo, un programa de crecimiento, de apertura al mundo, de pleno empleo, de tecnología, de innovación? Yo digo, el Estado con YPF adentro, claro, el Estado con una herramienta como la YPF. Desde luego que la YPF de hoy no es la YPF de años atrás, ni siquiera la del 92 cuando se privatizó. Es otra YPF, es otro mundo, es otro mercado. Pero dame esta herramienta. Yo quiero esa herramienta, porque yo con esa herramienta puedo diseñar una estrategia energética que me lleve a una estrategia de desarrollo que es la que yo pretendo para la Argentina. Con la YPF en manos de Repsol y de Eskenazi, yo no lo puedo hacer. En todo caso puedo controlar, que es lo que no hizo este gobierno. En todo caso puedo tener una actitud mucho más activa que la de este gobierno, pero no puedo definir, no puedo decidir, no puedo generar, por ejemplo, que haya combustible en las estaciones, cosa que es lo que no ocurrió en estos días. No puedo generar exploración de tal manera que no se me caigan las reservas, que es otro de los problemas. Entonces, lo que nosotros dijimos es, vamos a acompañar en general por la idea de que YPF debe volver en manos del Estado. Pero vamos a distinguirnos
y lo hemos hecho, hemos presentado un proyecto que se distingue notoriamente respecto al procedimiento de la nacionalización, respecto a la necesidad de una auditoría de todas las áreas concesionadas. Nosotros pedimos, por ejemplo, hoy como una herramienta, yo te diría, como dicen los abogados, de previo y especial pronunciamiento, que se haga una auditoría exhaustiva, profunda, integral de todas las áreas concesionadas en el país. Para armar un nuevo mapa petrolero, porque de nada sirve tener YPF en manos del Estado. Si las provincias han concesionado en los últimos años, han hecho concesiones que hoy están prácticamente sin ninguna inversión. Entonces, hay que revisar todas las concesiones, las que tenía YPF, las que tienen las otras empresas. El autoabastecimiento se perdió no solamente por culpa de YPF, se ha perdido por culpa de la falta de una política petrolera integral. Y en esa política petrolera integral, el 100% es YPF, más todos los otros jugadores, además, más los gobiernos de provincia. En eso que usted está indicando, Ernesto, hoy, por ejemplo, se conoció que ya hay un plan para arreglar y para volver a explotar 1000 pozos petroleros, que esto podría aumentar 2,5 la producción, han dicho. Pero uno se pregunta, si lo pueden hacer ahora, también porque no se hizo antes, digo, es necesario también ver en qué punto está, ¿no? Y en cómo se recibe, ¿no? Ojo con los anuncios de ayer, de hoy, de mañana, de los próximos días. Hay un exceso de triunfalismo y va a haber una suerte de posicionamiento mediático del gobierno que va a querer hacer con derecho, pero desde el lado del ciudadano hay que tener mucho cuidado para no comprarse ese discurso. A ver, las cosas no van a cambiar en 48 horas, en 24 horas. ¿No? Ni en un año, es decir, los pozos que no producían de manos de YPF no lo va a hacer producir debido desde la intervención, ¿no? Mucho menos debido. Me gustaría que fuera otro el interventor, pero bueno. ¿Cómo han tomado hoy las palabras de la presidenta que agradeció el apoyo de los partidos políticos? Bien, bien, por supuesto habla de un país maduro, acostumbrados al maltrato del gobierno. La verdad que escuchar algún agradecimiento suena como música. Nos gustaría que eso significara un buen trato permanente y ojalá que la presidenta se dé cuenta que en el Congreso y en la vereda de enfrente, por decirlo así, desde la oposición, no tiene a enemigos. Nosotros somos dirigentes políticos, miembros de partidos centenarios que queremos el bien de la gente, el bien de nuestra patria, que tenemos diferencias, pero que un país civilizado tiene que saber procesar las diferencias y que fundamentalmente quien gobierna tiene que administrar esas diferencias. Van a votar entonces en general y van a plantear disidencias en algunos aspectos en particular del proyecto. Nosotros tenemos un proyecto, mira, te cuento las diferencias. Lo de la auditoría, que para nosotros es central para un nuevo mapa petrolero. Nosotros no estamos de acuerdo con la expropiación pura como metodología de la nacionalización. Y nosotros creemos que antes de eso debe haber una etapa previa de una compra consensuada, porque lo dice el tratado bilateral con España, porque lo dice la ley que privatizó YPF, porque digamos, lo dice la sana práctica, lo dice la racionalidad en la relación entre un gobierno y compañías extranjeras. Y agotado ese proceso de compra consensuada, que nosotros decimos debe ser por el 51% de todos los accionistas privados, porque eso forma parte incluso del tratado bilateral con España para evitar la discriminación, porque si uno no evita la discriminación, tiene luego consecuencias jurídicas. Digo, fracasado esa compra consensuada, bueno, ahí se inicia el proceso de expropiación, que es el que directamente tomó el gobierno. Ahí hay una enorme diferencia. Pero después, bueno, nosotros pensamos también esto que decía, que tiene que ser la privatización no solo del paquete de Repsol, sino la proporción que le corresponde a Eskenazi. No comprendemos, no sabemos. Hasta este momento creo que es una enorme duda de todo el mundo. ¿No tuvieron respuesta por parte de Vido o Kichilov cuando preguntaron esto el martes en el Parlamento? No. La verdad que no hay hasta el día de hoy una respuesta racional, sensata. Y el no haber respuesta, esto da lugar a muchas sospechas y especulaciones que el propio gobierno debería salir rápidamente a romper. Diciendo por qué. Porque cuando se tomó la decisión... ¿Por qué sospecha, por ejemplo? A ver, ustedes saben que el ingreso de este grupo a YPF estuvo también acompañado de fuertes sospechas de que tenía algo que ver con el kirchnerismo.
Entonces, mientras el gobierno no explique el por qué dejó afuera de la expropiación al grupo Petersen, va a dar rienda suelta a estas sospechas. Entonces, no se trata de creer o no creer, pasó o no pasó, será verdad o no será verdad. El gobierno tiene que decir, ¿por qué eligió el 51% de Repsol? Es el propio decisor el que tiene que explicar esto. Pero bueno, también hay otras diferencias, como por ejemplo en el control. Al haber elegido el tipo societario de sociedad anónima que hoy rige a YPF, al mantenerse ese tipo societario, la empresa es una empresa de derecho privado, es una sociedad anónima como cualquiera, y está exenta o está ajena al control público. Pero ahora resulta que esa sociedad anónima pasa a tener 51% del Estado, entonces tenemos que incorporarle el control público, el control que tiene cualquier organismo público, cualquier repartición. El gobierno eso no lo quiere, en su proyecto no figura. Nosotros queremos que sea la Auditoría General de la Nación. No es menor esta diferencia. No, por supuesto, es importante. Digo, en la misma línea, ¿no cree que es un punto de inflexión que así como el gobierno ha tomado la decisión de nacionalizar YPF, debería ir rápidamente y consultarlo con todos ustedes el tema ferroviario, por ejemplo, después de la tragedia de Once? ¿Un nuevo mapa de transporte en la Argentina? Absolutamente, absolutamente. Ojalá el gobierno entienda que todo el esquema de servicios públicos y el esquema en general en donde el Estado es parte, mayoritariamente, minoritariamente, todo ese esquema hoy está en crisis. Ahora, ¿no cree está que, en crisis aunque porque, no lo digan públicamente, ¿no cree que es una admisión por parte de la presidenta? Sí. Porque si digo, en el caso, también a ella le debe costar hacer críticas de quién fue su marido, el primer presidente. Digo, ¿no cree que hay una admisión cuando hay un cambio de esta naturaleza de los errores cometidos? Sí, a mí me gustaría que por lo menos tuvieran la hidalguía de reconocerlo expresamente, porque la verdad que lo que pasó el martes, si uno lo mira en perspectiva, a ver, Kicillof, recién venido a la función pública, hablando de una Argentina, claro que él no vivió en los últimos años, pero acompañado de los máximos responsables de esos fracasos energéticos. Entonces, a uno le gustaría que esos debates comenzaran con un reconocimiento del gobierno, a ver, no para autoflagelarse y no para que desde la oposición nosotros empecemos a blandir, vieron que teníamos razón, claro. No, pero simplemente para que sepamos cada uno en dónde estamos parados y de qué nos hacemos cargo. La presidenta cuando habló los otros días y anunció esto, dijo al final, nosotros nos hacemos cargo. Bueno, hay que explicitar de qué se hacen cargo. ¿Se hacen cargo de la privatización de los 90? Bien. ¿Se hacen cargo de la ausencia del Estado en estos años? Bien. Porque eso, hacerse cargo, significa tener un buen diagnóstico para poder resolver el problema. ¿Cómo ve el radicalismo en este momento?